Las MMA tienen relativamente poco tiempo de existencia y aún están luchando por ser permitidas en algunos lugares del mundo. El deporte originalmente tenía pocas reglas e incluso era anunciado como un evento de peleas salvajes y prácticamente sin prohibiciones, pero con el paso de los años, cientos de reglas fueron siendo agregadas para llevar el deporte al profesionalismo y alejarlo de sus oscuras etapas iniciales. Aún así, hay peleadores que se han hecho famosos por romper las reglas de manera deliberada y en varias ocasiones, y algunos de ellos parecen incluso no arrepentirse de sus actos aún después de ser castigados. Esta es una lista de 5 de los peleadores más sucios de la historia del deporte. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estas son 5 de los peleadores más sucios en la historia de las MMA. Número 5. Mike Kyle. Mike Kyle fue un peleador de peso completo proveniente de California que fue conocido por cometer algunas de las infracciones más sucias y salvajes de la historia del deporte. Kyle tenía un emocionante estilo de pelea y en 2004 debutó en la UFC contra Wes Sims. Kyle logró una victoria por nocaut al final del primer round, pero durante el anuncio del ganador era evidente que Sims tenía marcas de mordida que seguramente vinieron de un forcejeo en el suelo que había venido minutos antes. A pesar de que la infracción era obvia, las cámaras de la UFC no pudieron encontrar el momento exacto de la mordida, y al no haber pruebas, Kyle fue declarado el ganador. Unos años después, ya fuera de la UFC, el polémico peleador enloquecería en su pelea contra Brian Olsen y después de noquearlo con una ilegal patada en el suelo, continuó atacando a su indefenso rival hasta que el referee tuvo que arrancarlo de sobre su rival para detener la pelea. Después de este dramático incidente, Kyle fue descalificado y despedido de la promotora para dañar su reputación de forma permanente. Finalmente, en 2006, el californiano conectó varios golpes bajos para después conectar un clarísimo piquete de ojo que provocó la suspensión de la pelea y selló la oscura reputación de uno de los peleadores más sucios de la historia del deporte. Número 4. Jon Jones. A pesar de ser tal vez el peleador más talentoso en la historia del deporte, Jon Jones es sin duda uno de los más controversiales y en ocasiones parece intencionalmente atentar contra su propia carrera y desarrollo deportivo. Pero en esta ocasión dejaremos de lado todas sus suspensiones, escándalos y sanciones por conductas extradeportivas y nos enfocaremos principalmente en lo que pasa dentro del octágono. Jones tiene un increíble alcance de brazos de 2 metros y 13 centímetros, que es el récord dentro de la UFC, y únicamente es igualado por el gigante holandés Stefan Struve. A pesar de esto, Jones suele extender sus dedos para crear aún más distancia entre él y su oponente. Esto ha generado varios piquetes de ojo que en ocasiones no parecen muy accidentales. Estos piquetes normalmente han venido en peleas de campeonato y no le han costado un punto a Jones, lo cual ha generado enojo y críticas de parte de los aficionados, pero el ex campeón no parece tomarse las críticas muy en serio. Jones put his finger in his eye, the dirtiest fighter in MMA. Aunado a esto, están las patadas oblicuas, que Jones es famoso por usar. Esta técnica no es ilegal en absoluto, pero ha sido bastante criticada por tener el potencial de romper los ligamentos de la rodilla y severamente dañar el futuro de la carrera de un peleador. A pesar de que esta patada no está prohibida, sí ha contribuido bastante a la percepción de que Jones es un peleador con técnicas muy cuestionables. Finalmente, tenemos el hecho de que Jones famosamente derrotó por nocaut a Daniel Cormier en UFC 200, y cuando al fin parecía haber cerrado esa rivalidad, se reveló que el campeón había dado positivo por un esteroide en una prueba del día de la pelea. Jones fue despojado y su reputación quedó aún más manchada de lo que ya estaba, y a pesar de que es posiblemente el mayor talento en la historia del deporte, también es universalmente considerado uno de los peleadores más sucios de las MMA. Número 3. Cheick Kongo. Cheick Kongo es un peleador francés de peso completo con más de 40 peleas en MMA y un nivel muy respetable. Kongo tiene victorias sobre nombres importantes del deporte y logró mantener un nivel competitivo hasta sus 44 años, lo cual lo hubiera convertido en uno de los peleadores más respetados del deporte, si no fuera porque Kongo es posiblemente el mejor administrador de golpes bajos de la historia, y en una ocasión incluso admitió haber dado un golpe bajo a propósito. El francés tiró 4 rodillas bajas contra Mirko Cro Cop en 2007 y también conectó un par contra Travis Brown y Mustafa Al-Turk para convertirse en uno de los golpeadores bajos más notorios del deporte. Kongo probablemente hubiera podido rescatar su reputación de no haber admitido que la última rodilla que tiró contra Cro Cop realmente fue intencional. El veterano continuó con una enorme carrera después de la UFC y se consolidó como uno de los mejores y más longevos peleadores de la promotora Bellator, aunque a pesar de su éxito en el deporte, siempre será recordado por ser una constante amenaza a las partes nobles de sus rivales. Número 2. Rousimar Palhares.
Si siguen nuestro canal, probablemente pensaron que Rusimal Palhares tenía garantizado el primer lugar de nuestra lista, pero en este caso, sorprendentemente tendrá que conformarse con el segundo. Palhares se hizo famoso por su musculoso físico, por sus impresionantes habilidades de jiu-jitsu y por decidir no soltar las sumisiones cuando el referee detenía el combate. El brasileño sostenía sus llaves un segundo extra e intentaba fingir que había sido un accidente, pero esto ocurrió en tantas ocasiones que era imposible fingir que todo era una coincidencia. El presidente de la UFC no tuvo más opción que despedirlo después de su segunda ofensa en 2013. Por si fuera poco, en ese mismo año, Palhares dio positivo por un nivel de testosterona extremadamente alto que lo vio ser suspendido por 9 meses, y para terminar de arruinar su reputación, el brasileño volvió a ser expulsado de una promotora, esta vez después de sostener una llave de Kimura sobre Jake Shields durante demasiado tiempo, en un terrible acto que no solo le costaría su trabajo, sino que estuvo a punto de provocar una batalla campal dentro del octágono, cuando la esquina de Shields entendiblemente enloqueció ante el peligroso acto de Palhares. Después de ser despedido de 2 organizaciones, haber fallado una prueba antidopaje y haber sostenido sumisiones demasiado tiempo, Palhares pasó a la historia como uno de los peleadores más descontrolados y sucios del deporte. Y como número 1, tenemos al holandés Gilbert Yvel. Se necesita mucho para vencer a Rusimal Palhares cuando se trata de ser un peleador sucio, y eso es exactamente lo que Gilbert Yvel logró hacer en su polémica carrera. Yvel cometió algunos de los actos más salvajes de la historia del deporte y logró ser despedido de múltiples organizaciones mientras continuaba manchando su reputación. La primera ofensa famosa de Yvel vino en 1998, en un torneo europeo en el que Yvel noqueó a su oponente, pero fue descalificado minutos después cuando el referee descubrió marcas de mordida en su oponente. Yvel fue descalificado años después por picar los ojos de Don Fry hasta dejarlo severamente dañado. Y encima de esto, el holandés se atrevió a reclamar la decisión del referee a pesar de ser claramente culpable de varias faltas. Pero sin duda, su peor ofensa vino en 2004, al inconformarse con una decisión del referee y decidir noquearlo para resolver el conflicto. Yvel incluso tiró una patada después de su gancho de izquierda y así consiguió la tercera descalificación de su carrera y perdió su licencia para competir durante años. Aunque en esa época el deporte estaba tan poco desarrollado que Yvel realmente solo necesitó cambiar de país para poder seguir compitiendo, e incluso llegaría a competir en la UFC 6 años después de su vergonzosa infracción. En 2018, Yvel cerraría una de las carreras más sucias de la historia y pasaría a la historia como uno de los únicos peleadores en ser descalificados por una infracción catalogada como descalificación por ataque al referee. ¿Cuál te pareció el peleador más sucio de la lista y cuál nos faltó? Les agradezco que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.